Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 12 de febrero, en la quinta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Muy bien, tenemos la primera lectura continuando con el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Nos dice el primer libro de los Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Bueno, vemos aquí una de las consecuencias, ¿no?, eh, de desobedecer al Señor, Dios. Salomón tuvo muchas mujeres, a pesar de que parecería eh, un exceso, o literariamente podríamos decir hiperbólico, pero se dice que tuvo eh, 1000 mujeres, ¿no? Eh, 300 esposas o princesas, como se llama en el, en la narración, y 700 concubinas. Bueno, esto añadido a que eh, tuvo tanta riqueza, ¿no?, tanto poder, que también hizo que se desviara y le fue infiel a Dios. Bueno, tanto así que adoró a otros dioses, que son ídolos, o sea, dioses falsos, ¿no? Como Astarte, como el dios de Milcón, que precisamente era una abominación, y a él se ofrecían eh, niños, ¿no? Se sacrificaban niños. Bueno, a tal maldad llegó Salomón en su vejez. Dice al respecto eh, el libro primero de los Reyes. Edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. O sea que él también sacrificaba a otros dioses con sus mujeres. Claro, eran mujeres de, de otros territorios, no eran israelitas, ¿no? Eh, de otros lugares no israelitas o gentiles, como se conoce, eh, y por eso el rey Salomón se desvió, ¿no? Porque ellas querían adorar a sus dioses, y él también se fue detrás de ellas y adoró a los dioses, ¿no?, de sus mujeres. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses.
pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Bueno, esto sucedió, ¿no? Entonces reinó el hijo de Salomón, eh, pero luego sucedió lo que aquí el Señor como castigo le anuncia, ¿no? Bueno, tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David, mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Bueno, aquí está prácticamente lo que sucedió, ¿no? La división del reino, el reino del norte y el reino del sur, con la tribu de Judá. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 105, cuyo responso es: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bueno, este salmo tiene bastante relación con la lectura anterior, ¿no? De la infidelidad y la idolatría en la que cayó el rey Salomón, el rey sabio, que prácticamente perdió su sabiduría, ¿no? Eh, por razón de su tanta riqueza, ¿no? Tanto poder, y también porque se desvió su amor por las tantas mujeres que tuvo, ¿no? Extranjeras. Entre ellas se contaba la hija del faraón de Egipto. Bueno, este salmo entonces es un salmo eh, en el que se lamenta el salmista por las infidelidades del pueblo, por la idolatría del pueblo, por no haberle sido fiel a Dios, que le dio tanto sacándolo de la esclavitud de Egipto y haciendo tantos portentos, ¿no? Sin embargo, el pueblo, y en este caso también en referencia a sus reyes, ¿no? Y aquí tenemos al rey Salomón. Bueno, habiendo desviado eh, su proceder, ¿no? En contra del Señor Dios. Nos dice el salmista: dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Bueno, empieza, digamos, haciendo alusión a quienes son fieles, ¿no? A los que respetan la ley y la ponen en práctica. Y continúa: emparentaron con los gentiles, una clara referencia al rey Salomón, ¿no? Emparentó con las mujeres extranjeras gentiles. Imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Esto lo hizo también el pueblo, ¿no? Pero si lo hace el rey, el mal ejemplo del rey también lo sigue los siervos, el pueblo. Y continúa: inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas, como les había
dicho en la primera lectura, ¿no? Cuando Salomón erigió altares y adoró a Milcom, ¿no? Y también al dios de los amonitas, a quienes se ofrecía en sacrificio a los hijos, ¿no? A los niños. Aquí lo dice. Inmolaron, o sea, sacrificaron a los demonios, porque los dioses falsos eran precisamente demonios, no eran dioses, ídolos, y lo más seguro era demonios. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Bueno, los castigó, ¿no? Pero con un resto de ellos, los fieles, los que seguían fieles, eran unos pocos, cumplió las promesas que había hecho desde Abraham. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Y continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Marcos. En esta oportunidad tenemos el capítulo 7, versículos del 24 al 30. También es bastante conocido este pasaje. Dice San Marcos: en aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria. Bueno, el texto hebreo, griego, perdón, dice, la mujer era griega, Helena, ¿no? Griega, eh, de nacimiento sirio-fenicio, ¿no? O sea, una región obviamente que no era judía, ¿no? Eh, eran gentiles o paganos. Y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Bueno, como el- la misión, ¿no?, de Jesucristo era eh, a los judíos, ¿no?, a las ovejas perdidas. Y obviamente esta declaración es primero los hijos, ¿no?, diciendo o queriendo decir que luego vendrán los gentiles, ¿no? Pero en ese momento era, tenía que estar eh, el anuncio del reino con todo tipo de curaciones a los judíos, ¿no? Eh, y obviamente este, este término, que es eufemístico en diminutivo, de los perritos, disminuye obviamente la carga, ¿no?, negativa que tiene. Pero era para referirse que los gentiles todavía no estaban, ¿no?, incluidos en el Evangelio, en la prédica, de recibir esa gracia, ¿no? Pero que todavía, o sea, vendrán. ¿No? Deja que se sacien primero los hijos. No le dice luego vendrán, ¿no? Pero se asume eh, por inferencia esta característica. Pero lo que hace la mujer
lo que replica ella la hace merecedora precisamente y la misericordia del Señor no puede quedar, eh, hacerse menos, ¿no? Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Ya se lo dijo con una confianza en lo que iba a conseguir por el poder de Cristo, porque había oído hablar de él, ya no. Entonces, de todos los milagros que hacía. Entonces, milagro a una cananea, dice Mateo, ¿no? Que era cananea. Y Marcos dice que era griega, sirio-finicia, o sea, del paganismo o de la gentilidad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.